Hola, mi nombre es Cristian Estrella, alumno de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad Ciencias de la Ingeniería, carrera Ingeniería de Sistemas. En este video vamos a hablar el capítulo 4 de nuestro libro Metodología de la Investigación, que su tema a tratar es Desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. En este tema nosotros vamos a aprender los objetivos, va a ser conocer las actividades que debe realizar para revisar la literatura, relacionarla con un problema de investigación cuantitativa. Segundo objetivo es aplicar sus habilidades en la búsqueda y revisión de la literatura. Como tercer punto nosotros tenemos estar capacitado para, con base de la revisión de la literatura, construir marcos teóricos o referentes con mapas conceptuales. Y nuestro último punto es comprender el papel que desempeña la literatura dentro del proceso de la investigación cuantitativa. Espero que sea un video de su agrado y procederemos más adelante. Bien, en nuestro primer punto de nuestro capítulo vamos a tratar qué es el desarrollo de la perspectiva teórica. Vamos a conocer un punto muy importante en sí de nuestro planteamiento, de nuestra investigación, en sí de nuestro proyecto a realizar, que es el marco teórico. Vamos a ver cómo se plantea en sí esto. Nosotros vamos a conocer qué es la perspectiva teórica. Es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible, que puede estar vinculado con nuestro planteamiento de problema y un producto, como se conoce marco teórico. Nosotros, una vez que hayamos planteado el problema de estudio, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el mismo. Ello implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones y las investigaciones previas que anteriormente nosotros las realizamos, ¿no? El marco teórico no es igual a la teoría. Cabe recalcar eso, que es muy importante. Para que quede más claro, no todos los estudios que incluyen el marco teórico tienen que fundamentarse con la teoría, no es necesario. La perspectiva teórica nos ayuda a tener una visión de dónde se sitúa el planteamiento de nuestro problema. Para nosotros poder adentrarnos a este tema, tenemos que habernos familiarizado y saber qué campo vamos a investigar. Nosotros, para resumir cómo se podrá realizar el desarrollo del marco teórico, cabe decir que la perspectiva no es más que sustentar teóricamente el estudio, una vez que se haya planteado el problema de investigación. En nuestro segundo punto de nuestro tema, vamos a conocer cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica. Nosotros, para desarrollar la perspectiva teórica, debe tener ciertas funciones que están dentro de una investigación, en las cuales vamos a conocer unas principales que se destacan en ella. Vamos a conocer el primer punto, que ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Eso es importante conocer porque nosotros, si ya tenemos conocimiento que algún error pasó en alguna investigación, eso nos va a ayudar, eso va a ser una función importante. La segunda función es orientar sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Eso nos quiere decir, aunque en el caso de que desechemos los estudios previos, estos nos orientan a lo que queremos o no queremos tener en nuestra investigación. Guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones en el planteamiento original. A veces los investigadores, surgen muchas preguntas, muchas inquietudes y otros temas de ámbito, entonces se ponen a desarrollar esos temas y se van poco a poco desorientando en el tema principal, en el objetivo principal. Por eso es importante esto, conocerlo también. En nuestro cuarto vamos a conocer, documenta la necesidad de realizar un estudio. Y como quinto y último, vamos a conocer que conduce al planteamiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a pruebas de realidad. Nosotros más adelante vamos a conocer qué son las hipótesis y cómo influyen en nuestra investigación. La perspectiva teórica comprende dos etapas, que las vamos a conocer en nuestro tercer punto, que es ¿qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? Estas dos etapas son las siguientes. 1. La revisión analítica de la literatura correspondiente. Y la segunda etapa, la construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría. Eso nos quiere decir que en el marco teórico nosotros vamos a argumentar nuestra teoría consultada o anteriormente investigada, cómo van a ser sus investigaciones y así en qué nos fundamentamos en ella. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? De esto vamos a hablar en nuestro cuarto punto de nuestro tema a tratar. La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía, en este caso, o más conocidas como referencias, y otros materiales que sean útiles y apropiados para el estudio de nuestro tema a investigar.
de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro proyecto a investigar. De eso trata la revisión de la literatura. Nosotros tenemos que revisar los estudios tanto cuantitativos como cualitativos sin importar nuestro enfoque. Es evidente que en unos años, cada año, cada mes, se van implementando 500 referencias. Por eso es importante conocer en qué enfoque se encuentra nuestro planteamiento del problema. Y así plantear nuestros objetivos y preguntas hacia el estudio. Vamos a conocer nosotros algo importante, lo que vendría a ser para el desarrollo del marco teórico, que es nuestro quinto punto a tratar. Se trata del inicio de la revisión de la literatura, cómo nos va a ayudar y cuál es su funcionamiento en sí en el marco teórico. Vamos a conocerlo. La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes primarias. Esto ocurre cuando el investigador conoce su localización y está muy bien familiarizado con el tema y sobre todo tiene acceso a ella. Esto nos quiere decir en este caso de que para revisar la literatura tenemos que conocer el ámbito a donde nos vamos nosotros a meter a investigar, como se dice, para obtener así esta información y sobre todo, como dijimos al final, tener acceso a ella. Si tenemos que llegar a investigar alguna ciudad o tal vez alguna parte muy específica y no tenemos acceso a ella, va a ser un poco complicado. Pero también es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios expertos en el tema, incluso hasta en la página web. ¿Qué nos quiere decir en esto? Que nosotros, si tenemos conocimiento, podemos compartirlo con otras personas que ya han estudiado el mismo o en sí ya han tratado este tema. Nos pueden ayudar con ciertas guías, pautas o recomendaciones para desarrollar el mismo. El uso del Internet en la actualidad es un poco importante porque si nosotros ponemos las palabras claves, en este caso, o los descriptores, nos van a llevar a dónde tenemos que sumergirnos para investigar. A veces, si nosotros no ponemos las cosas claras, los términos son vagos, en general obtendremos una consulta con muchas referencias e información que no es pertinente para nuestro planteamiento. Eso quiere decir que si nosotros ponemos palabras vagas, no vamos a encontrar específicamente lo que queremos desarrollar en nuestro tema. Si nuestro planteamiento de la pregunta en Internet es concreto, la consulta tendrá mayor enfoque y sentido que nos llevará a las referencias apropiadas. Como les mencioné anteriormente, si nosotros expresamos bien nuestras palabras de búsqueda, nos llevará a que podemos nosotros argumentar en nuestra teoría. Una vez que nosotros elijamos la base de datos en donde vamos a buscar, procedemos a consultar el catálogo de temas y conceptos y términos, que contiene en sí un diccionario y un vocabulario en el cual hallar el listado de las palabras para realizar nuestra búsqueda. Entonces, en resumen, podemos decir que para nosotros aportar a nuestra investigación literaria, podemos compartirla con otra persona o a la vez buscar en Internet con palabras claves que nos ayuden en sí a investigar concreto y eficaz nuestra información. Para sustentar nuestro quinto punto, que es la revisión de la literatura, vamos a conocer algo crucial para ello, que es nuestro sexto punto, la obtención de recuperación de la literatura. ¿Cómo nos va a servir aquello? Una vez identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en las bibliotecas físicas y electrónicas, o tal vez filmotecas, hemerotecas, bibliotecas u otros lugares donde se encuentren. Eso nos quiere decir que para obtener nuestra información literaria podemos consultarlas en cualquier lado o en cualquier momento, en cualquier circunstancia, pero simplemente en donde estemos seguros donde vamos a encontrar esta información. Puede ser incluso en una revista, puede ser incluso hasta en un comercial, podemos encontrar esa información, no importa en qué lugar esté, vamos a encontrar esta información. Es muy importante para obtenerla y luego revisarla, analizarla. Nosotros, después de obtener nuestra consulta de literatura, tenemos que consultar la misma. En nuestro caso, en otras palabras, revisar. Vamos a estudiar nuestro séptimo punto, que es consultar la literatura. Una vez que nosotros hayamos localizado físicamente las referencias que nos interesan, se procede a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar las cuales serán de utilidad en nuestra consulta o en nuestra investigación y las que no, pues desecharlas. Las fuentes primarias más utilizadas para elaborar los marcos teóricos son, y como conocemos, los libros, las enciclopedias, incluso sitios web o personas que ya han estado investigando en ese tema. Generalmente profundizan más en el tema que desarrollan altamente especializadas. Nosotros, con el propósito de desarrollar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico,
hay que hacerse los siguientes cuestionamientos, que vamos a dar unos pocos para que sí tengan una poca idea de cuáles son los cuestionamientos a realizarse. Uno, por ejemplo, ¿la referencia se relaciona con mi problema de investigación? Otra, ¿cómo? La otra, ¿cómo? ¿En qué aspecto trata en sí? Y la última, ¿ayudaré a desarrollar más rápido y profundamente mi estudio? Son cuestiones que tenemos que nosotros responderlas así para tener un mejor desenvolvimiento. Lo anterior no significa que pueda acudir a otros campos de conocimiento para completar la revisión de la literatura, pues en algunos casos se encuentran referencias sumamente útiles para otras áreas. Y para analizar estas referencias tenemos que tomar también ciertas consideraciones que vamos a decir a continuación. Cercanía o similitud a nuestro planteamiento. En otras palabras, la utilidad. Si es útil o no es útil nuestro planteamiento. Otro, semejanza a nuestro método y muestra. Otro punto, fecha de publicación o de difusión. En el más reciente, el mejor, o tal vez un documento pasado, pero que sea muy importante para nuestra investigación. Que implique investigación empírica, recolección y análisis de datos, que es muy importante tener conocimiento que tiene que ser algo que se pueda medir o tocar físicamente. Y el último, rigor y calidad del estudio, tanto sea cualitativo, cuantitativo o mixto. Tener conocimiento en qué está nuestra investigación, como dijimos al comienzo en nuestro primer video, que tenemos que ver que nuestro estudio se enfoque en algo cualitativo, cuantitativo o mixto. Algunos investigadores consideran que no deben acudir a otras obras o a otras personas extranjeras porque en sí tienen otros contextos y situaciones en que ciertos fenómenos evolucionan o cambian a través del tiempo. Esto quiere decir que si nosotros vamos a consultar a una persona que ya investigó ese tema, nos puede dar unos datos que tal vez ya son pasados. Y en la actualidad surgieron otras nuevas investigaciones, otras nuevas ayudas que no conocemos. Y si nos centramos en algo que ya hicieron, no nos va a servir de ayuda como para desarrollar más nuestro tema. En nuestro octavo punto de nuestra unidad vamos nosotros a estudiar qué información o contenido hay que extraer de las referencias. ¿Bien? A veces se extraen varias o una sola idea, con uno o múltiples comentarios. Varía dependiendo del caso de cada tema, ¿verdad? Al identificar la literatura útil se puede diseñar un mapa de revisión. ¿Por qué nos va a ayudar un mapa de revisión? Bueno, un mapa nos puede en este caso agrupar la propuesta respecto a las referencias del planteamiento y que ilustra cómo nosotros debemos indagar en nuestra investigación hacia el estudio. Es muy importante hacer imagen de conceptos, porque así nos va a ayudar a tener una idea más clara, más precisa y ordenada de qué nosotros nos interesa, en ese caso, consultar de nuestro tema. En nuestro noveno punto vamos nosotros a estudiar qué nos puede revelar la revisión de la literatura. ¿Qué nos puede servir? ¿Cómo nos va a servir? Bueno, uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría existe y la investigación anterior sugiere un tipo de respuesta. La literatura revisada puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento. Estos grados se lo vamos a nombrar para que puedan tener conocimiento sobre qué se trata. Una teoría completamente desarrollada con hechos empíricos y que se aplica a nuestro problema investigativo. El otro punto, existe de varias teorías hacia nuestra problemática y otro, existe descubrimientos interesantes pero parciales no investigados a fondo. Otro punto, que solo existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. ¿Qué nos quiere decir eso? Que pueden existir estudios que aún están vagos, indagantes, que no se en sí ha argumentado algo concreto en ese tema. Y nosotros tenemos que ayudarnos con esa guía para así poder nuestra problemática desarrollarla y crear nuestro marco teórico. Asimismo, nosotros podemos encontrar que los estudios antecedentes presentan faltas de claridad, debilidades en el método, aplicaciones que no han podido implementarse correctamente o que han demostrado problemas. En cada caso, varía la estrategia que habremos de utilizar para conseguir y organizar nuestro marco teórico. Le vamos a dar 5 tips de estrategias para armar bien nuestro marco teórico. El primer tip, existencia de una teoría completamente desarrollada. ¿Qué nos quiere decir aquello? Cuando la revisión de la literatura revela que hay otra teoría capaz de descubrir, explica y predecir el planteamiento o fenómeno bajo estudios de manera lógica, completa, profunda y coherente. La mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría como la construcción misma de este. Cabe señalar que
En términos generales, una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas. Nuestro segundo punto a estudiar es: existen varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación. Cuando al revisar la literatura se descubren varias teorías o modelos aplicables al problema de investigación. Podemos elegir una o basarnos en esta para edificar el marco teórico, desglosando la teoría de manera cronológica, o bien tomar partes de alguna de estas teorías. En el tercer punto nosotros podemos ver: existen de piezas y trozos de teorías. ¿Qué quiere decir esto? Piezas y trozos. Bien, en cierto campo del conocimiento no se dispone de muchas teorías que expliquen los fenómenos que estudian. A veces solo se tienen generaciones empíricas, es decir, proporciones que han sido comprobadas con la mayor parte de las investigaciones. En nuestro cuarto punto tenemos que descubrimientos interesantes, pero parciales, que no se adjuntan a una teoría. Podemos escuchar la palabra parciales, que nos quiere decir aquello que son descubrimientos en sí que están a medias, no están estudiados o a la vez sus estudios quedaron inconclusos. En nuestro planteamiento podemos organizarlos como antecedentes de forma lógica y coherente, destacando lo más relevante en cada caso, citándolos como puntos de referencia. En nuestro último punto, el quinto: existencia de guías aún no investigadas e ideas vagamente relacionadas. En ocasiones se descubre que se ha efectuado pocos estudios dentro del campo del conocimiento en cuestión. En dichos casos, el investigador tiene que buscar literatura que aún no se ha referido el problema específico de la investigación y lo ayude a orientarse dentro de él. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso nosotros tenemos que buscar en algún artículo literario o donde estemos investigando, pues desarrollando los argumentos de nuestro tema, que nos ayude a orientar específicamente nuestra idea principal. Algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica. Este es nuestro 10º punto en nuestro estudio de nuestro tema y vamos a explicar qué es. En el proceso cuantitativo siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de una manera organizada. Es recomendable revisar lo que han hecho antes. Esto ayudará a concebir un estudio mejor y más completo. ¿Qué nos quiere decir? Que si nosotros estamos realizando estudios previos, esas observaciones que alguna persona nos brindó o asimismo nosotros nos dimos cuenta, nos va a servir para mejorar nuestro estudio. Al construir el marco teórico, tenemos que tener en consideración centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin indagar en otros temas ajenos al estudio. Si nosotros nos alejamos, como dijimos anteriormente, habrá ciertos reactivos o funciones que nos ayudarán en sí al mejoramiento del mismo. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, hay que considerar eso, sino aquel que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema. Eso quiere decir, en otras palabras, vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. En nuestro 11º punto a tratar es el siguiente: ¿qué métodos podemos seguir para organizar y construir un buen marco teórico? Vamos a explicar ciertos métodos para desarrollar el mismo de buena manera. Una vez que nosotros hayamos extraído y recopilado la información que nos interesa con las referencias pertinentes, podemos empezar nosotros a elaborar el marco teórico, el cual se basa en la integración de la información recopilada. Eso quiere decir, un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. Algunas veces se ordena cronológicamente, otras por subtemas o teorías, entre otros. Eso quiere decir que nosotros, para construir un buen marco teórico, tenemos que organizar nuestras ideas principales, nuestros argumentos, en sí, que la idea vaya argumentada y vaya bien estructurada, algo que se entienda claro, preciso y conciso. En nuestro 13º punto, vamos a estudiar cuántas referencias deben usarse para el marco teórico. Esto depende de cada persona, porque el tipo de reporte que nosotros estemos elaborando y el área en que nos situemos, además del presupuesto, esto puede variar. Por lo tanto, no hay una respuesta exacta, ni mucho menos. Pero sin embargo, algunos autores sugieren que entre alrededor de unas 30 referencias de donde nosotros hemos consultado. Para que tener claro que esto puede variar, no es una cifra exacta que esté ya determinada por defecto de que tiene que ser 30. Puede variar, como mencionamos, en este caso de donde nos situemos, el presupuesto, en sí, el autor. ¿Se ha hecho una revisión adecuada de la literatura? Regresando a nuestros puntos anteriores, hablando de la literatura, hay que tener en cuenta que tenemos que realizar una revisión adecuada de la misma. ¿Por qué motivo? En ocasiones
surge la duda sobre si se hizo o no una correcta revisión de la literatura y una buena elección de referencias para integrarlas en el marco o la perspectiva teórica. Para poder responder a esta cuestión es posible utilizar los siguientes criterios en forma de preguntas. Cuando respondamos sí a todas nuestras inquietudes, estaremos seguros de que hemos realizado nuestro mejor esfuerzo y trabajo. Una de esas inquietudes vamos a explicar a continuación, como por ejemplo, consultarnos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar en el tema de interés. ¿La consultamos de 5 años atrás a la fecha? Otra pregunta, buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre algún tema de interés. Además, cuando hay teorías o generalizaciones empíricas sobre un tema, cabría agregar las siguientes preguntas con fines de autoevaluación. ¿Cuáles serán esas preguntas? ¿A quiénes o quién son los autores más importantes dentro del campo de estudio? ¿Qué aspectos y variables han investigado? Y la última, ¿hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro? Es muy importante responder a todas sus inquietudes y si, como dijimos anteriormente, todos respondemos que sí o a la vez damos una respuesta argumentada, quiere decir que estamos realizando un buen trabajo al momento de revisar la literatura. Para así finalizar nuestro capítulo de nuestra unidad, vamos a finalizar con nuestros últimos cuestionamientos. ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico? Como anteriormente dijimos con las referencias, es algo que puede variar. ¿Qué tan extenso puede ser? Depende en sí también de nuestra investigación. Si es un tema profundo, lo investigamos bien y sobre todo si estamos familiarizados. Porque si nosotros sabemos del tema, podemos abarcar mucha más cantidad, en este caso, de contenido. Entonces es algo que en sí depende tanto de nosotros y depende del tema y cómo nosotros nos desenvolvamos. Para finalizar, redactar un marco teórico. Construir el marco teórico implica redactar su contenido, hilando párrafos y citas apropiadamente con las referencias. Eso es redactar un marco teórico. Bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado y haya quedado todo claro. Cualquier inquietud, estamos para responder.